Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Pues aquí, continuando nuestra reflexión, estoy en otro lugar, por eso verán que lo que está a mis espaldas, pues cambió este anuncio de cuadro de la Anunciación de Fray Angélico. Continuamos nuestra reflexión sobre el Espíritu Santo y este rasgo de pureza, santidad, es decir, el Espíritu quien purifica, quien santifica, son de alguna manera sinónimos. Con frecuencia hemos unido lo de purificar como a la parte negativa, quitar, pero también es ir haciendo de Dios. Es decir, al purificar, hace de Dios. Purificar, santidad, santificar, son términos semejantes. Continuamos hoy y nos entretendremos. Trataremos de profundizar en dos textos que de una manera más profunda nos introducen en el misterio de Dios. De hecho, sobre todo el primero, pero también el segundo, son de un contenido dogmático verdaderamente impresionante, y más si consideramos que viene de nuestra madre. Soy una persona que estudió hasta tercero de secundaria y nunca estudió teología, y sin embargo sus contenidos son de una claridad dogmática impresionantes. Ya alguna vez les comenté que a mí me tocó estudiando mi licencia de teología ya en Roma, que algunos profesores de dogmática en el Tratado de la Trinidad utilizaban textos de nuestra madre por su clarividencia. Bueno, pues vamos entonces a entrar nuestra reflexión en el misterio profundísimo de Dios que se refleja luego en nuestras vidas y en la creación y en la redención, y que nos generen el gozo de entrar en la vida misteriosa. Misteriosa, ya hemos dicho, es porque nos trasciende, no porque no sea profunda, bella e inteligible, sino porque nos rebasa en el misterio gozoso del amor divino. Vamos pues a pedirle al Espíritu que Él, no solo ahorita, sino en nuestras vidas, nos introduzca ese misterio. Y dice el primer texto: el Espíritu Santo me dice ahora, impulsándome a escribir. El Espíritu impulsa a Conchita a escribir, no porque ella sea maravillosa, porque ella quiera decir cosas, sino porque a través de ella el Espíritu quiere decirnos cosas. El Espíritu Santo me dice ahora, impulsándome a escribir, haciendo sentir en mi corazón el divino fuego. Esta es otra característica muy importante que es bueno que vayamos distinguiendo entre los escritos teológicos y los escritos místicos. Los escritos teológicos están escritos por una persona que profundiza doctrinalmente en el misterio de Dios y lo comparte su reflexión. El escritor del místico está escribiendo una experiencia de Dios que tiene claro un contenido, pero en donde el contenido está expresado por la experiencia que está viviendo el místico y no por una reflexión teológica del teólogo o la teóloga. El documento teológico, el escrito teológico, puede ser de muchísima reflexión, pero no tiene la vida que tiene el escritor místico, que está narrando una experiencia. En eso nuestra madre es extraordinaria, porque tiene páginas y páginas y páginas que son místicas. Están expresando la experiencia de Dios que está teniendo cuando escribe. Dice:
Me dice ahora impulsándome a escribir, haciendo sentir en mi corazón el divino fuego. Entonces, el Espíritu Santo es el lazo de unión entre el Padre y el Hijo. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace por su amor que el Padre y el Hijo sean uno en el amor que se tienen, que es el Espíritu Santo. Por eso es Él, el Espíritu, continúa el texto, el que purifica y santifica los corazones. Es decir, el que realiza en nosotros lo que realiza en la Trinidad, la unión entre el Padre y el Hijo, entre Dios y nosotros, entre cada una de las personas y nosotros, entre cada. Cuando el Espíritu Santo está purificando, está santificando. Y cuando está santificando, purifica. Y purificando o santificando, lo que está haciendo es la divina unión de amor. El Espíritu Santo continúa o reproduce en nosotros la labor de amor de unión que hace en la Trinidad entre el Padre y el Hijo. Es el lazo de unión entre el Padre y el Hijo y el que purifica y santifica los corazones. Él es luz que ilumina para ir haciendo ver lo que Dios quiere y lo que quiere que nosotros hagamos, sea para quitar de nosotros o para poner de Dios. Es luz que ilumina, fuego que inflama, y sin Él ni se me conoce ni se me ama, dice Jesús. Sin el Espíritu Santo, nadie, dice Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Y no es una cuestión de decirlo verbalmente, sino decirlo porque lo experimenté como mi Señor, porque el Espíritu Santo es el que obra el señorío de Jesús en nosotros. De tal manera que el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer y amar desde la unión amorosa a Dios, a Jesús y al Padre. Y por lo tanto, la verdadera razón de nuestras vidas y de nuestra fraternidad. Es maravilloso entender que el Espíritu Santo está reproduciendo en nosotros lo que hace en la Trinidad, para que todos seamos uno, como ellos son uno. A partir de ahí, dice, continúa el texto. Fíjense lo que dice el texto, lo que vamos a comentar ahorita, es bien importante. Nadie se conoce a sí mismo verdaderamente y en profundidad, sino el que me conoce a mí. Y cuando el Espíritu Santo nos da a conocer a Jesús, nos está ayudando a conocernos a nosotros, que fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios, y que por nuestro bautismo fuimos hechos hijos de Dios, es decir, personas en Cristo Jesús. De tal manera que darnos a conocer a Cristo, el Espíritu Santo, cuando nos da a conocer a Cristo, no está dándonos clases doctrinales, sino nos está transformando. Y conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos por la acción de su amor en el interior de cada uno de nosotros. Nadie tiene humildad verdadera, sino aquel que renunciándose a sí, se entrega y se abandona a mí
y entonces se obtiene plenamente. Aquel que renunciándose a sí, se entrega y abandona a mí. Esa es la humildad verdadera. Pero entonces quiere decir que la humildad verdadera no es la que nos destruye, sino la que nos construye en Cristo Jesús. La que nos lleva a la verdad plena de nosotros mismos en Dios. Los que son verdaderamente míos por la acción del Espíritu son los que tienen o se les da la luz para descender en verdad, para descender, podemos también llamar, para profundizar, para ir al fondo, para interiorizar. El Espíritu da luz para descender en verdad. Hay quien cada vez se mete más en la mentira. Hay quien cada vez más se mete en el error. Hay quien cada vez más entra más profunda al pantano del engaño, de la oscuridad, de la mentira, del error, del pecado. El Espíritu nos hace descender en la verdad, que es Jesús. Yo soy la verdad. Entonces, continúa el texto. Tienen que captar la profundidad de lo que se nos dice, pero como el chip, porque ahí es donde podemos entender aquello que Jesús dijo muchas veces. Quien pierde, gana. Quien muere, vive. Porque genera una dinámica y una lógica que es totalmente diferente, pero que es la verdadera. Entonces dice, son los que tienen o se les da la luz para descender en verdad hasta el fondo de su miseria y de su nada. El Espíritu nos hace ver la verdad de nuestra pequeñez, de nuestra miseria y de nuestra nada, para humillarnos, para destrozarnos, no, para que podamos ser en Cristo Jesús. No es extraño que una persona que sí camina en Dios, en su vida cristiana, en su proceso de santidad, y lo quiere hacer con amor, en profundidad, con seriedad, el Espíritu lo lleve a ver sus pequeñeces. Y la persona puede pensar con frecuencia, voy para atrás. No, es que ahora sí ves. Antes tú creías que eras una maravilla. No veías más que tu disfraz. Pero cuando el Espíritu te empieza a iluminar, porque tú te dejas iluminar por Él, te dejas purificar por Él, Él te hace ver profundamente tu pequeñez, tu pecado, tus errores, no para denigrarte y humillarte, sino para construirte en Cristo Jesús, para llevarte a la verdad plena de su amor en ti, hasta el fondo de su miseria y de su nada. Son aquellas personas privilegiadas que llegan a gozarse de su impotencia, debilidad, fealdad y pobreza. Llegan a gozarse porque esta miseria que ven en ellos no la ven desde ellos, sino la ven desde el amor de Dios. Y entonces, cuando ven eso, ven la posibilidad de ser santos, porque Dios los está purificando y santificando. Cuando contemplan su pequeñez, no se ven denigrados, sino se ven exaltados. Son aquellas personas
que pueden irse uniendo al cántico de María. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque Él ha hecho obras grandes por mí. No es el cántico de una mujer que dice soy espantosa, horripilante, por lo tanto me voy. No, es alguien que el Señor ha mirado mi pequeñez y yo soy una miseria agraciada. Y entonces Dios es su tesoro, su vida, y no sus grandiosidades personales que no tiene. Me refiero a cada uno de nosotros. Almas privilegiadas, personas privilegiadas que llegan a gozarse de su impotencia, debilidad, fealdad y pobreza, porque con esto crece ante ellas mis riquezas, mis grandezas, mi hermosura y mi poder. Al hacer el vacío de nosotros, entra el Señor con su Espíritu a darnos vida. Y dice hermosamente Conchita, lo que no estaría ya viviendo y lo que no nos invita a vivir Jesús cuando le revela a ella para nosotros. Creciendo con esto ante ella, mis riquezas, grandezas, hermosuras y poder, y continuaba el Señor emocionado. Sí, hija mía, sí, es a los que se hacen pequeñitos a quienes se les manifiesta con claridad estas cosas. Podríamos estar leyendo el texto de Juan, que Jesús exclamó, gracias, Padre, porque revelas estas cosas a los pequeños y se las escondes a los necios, a los sabios y entendidos, a los que no viven la purificación y la humildad de su pequeñez para vivir en mí. Y se engrandecen a sí mismos siendo nada. Y el Señor se exalta en alegría por nosotros y por nuestra pequeñez. No nos la recrimina, la salva, la redime. Estamos por terminar. Esta luz divina del Espíritu Santo, con la cual la persona se conoce así, así que maravilloso. Esta luz del Espíritu nos hace conocernos como Dios nos conoce, como Dios nos ve. Y al darnos esta luz, el Espíritu es para crear, engendrar en nosotros el lazo de unión que Él hace entre el Padre y el Hijo. El lazo de unión entre Dios y nosotros. Nosotros con cada una de las personas de la Trinidad y entre nosotros, los hermanos, en Cristo Jesús. Esta luz divina del Espíritu Santo con la cual el alma se conoce a sí y me conoce a mí, es un don inestimable, una gracia muy escogida que aniquila toda la soberbia del corazón. Claro, porque al ver desde el Espíritu Santo nuestra pequeñez, pero al ver desde el Espíritu Santo todo el amor divino, ya no hay lugar para la soberbia. No queda más que la humildad agradecida. El Señor ha mirado mi pequeñez y me llamarán bienaventurado. Cuando con la luz del Espíritu uno puede ver su flaqueza, su pobreza, su miseria, y puede ver asombrado, gozoso, el amor con que es amado por Dios. Cada vez hay menos espacio para la soberbia.
¿Sabes a quién se le regala esto? Únicamente a las almas puras y sacrificadas. Otra vez, esta trilogía de la que hemos hablado: amor, pureza y sacrificio. Si dejas que el Espíritu Santo te vaya purificando y tú aceptas esa purificación y vives sacrificada por Dios, te dará la unidad de amor trinitario. Que así sea.